Si hay una ciudad que representa lo más tradicional de Japón, su historia, y en donde realmente se sienta la verdadera esencia japonesa, es esta. Una ciudad de templos, santuarios y geishas. Hoy los he traído a conocer la increíble ciudad de Kioto, la cual se dice es la ciudad más tradicional de este país, con aproximadamente 1500 templos como esto que ven a mis espaldas y unos 500 santuarios. Si Tokio seduce con su aspecto futurista, Kioto es, por su parte, el centro histórico y cultural del país. Miren, aprovechando que estamos aquí, se preguntarán qué es esto que ven a mis espaldas, porque lo vamos a ver bastante en el video del día de hoy. Esto, chicos, es una torre pagoda, un estilo arquitectónico. Estas, en la mayoría de ocasiones, son templos de las deidades en algunos pueblos del oriente de Japón. También se encuentran en Tokio, en diferentes puntos de todo el país, ya que son bastante comunes. Y miren, no solamente están en Japón, sino que también los encuentran en varios países asiáticos como China, Vietnam, Tailandia y Corea. Miren, chicos, me sorprende que aquí en esta zona hemos encontrado estos chicos que han de tener una fuerza potente. Estos chicos, miren, jalan prácticamente un carruaje con personas encima de él. Este compadre tiene una fuerza. Pero antes de adentrarnos a los callejones de esta tradicional ciudad, vamos a lo más importante, tío Frank, ¿cómo se llega hasta acá? Pues bueno, miren, nosotros hicimos el trayecto desde Tokio hasta Kioto en los famosos trenes bala, o también conocidos como los Shinkansen. Estos los pueden encontrar en la estación de Tokio y se pueden comprar los tickets en máquinas como estas. Solamente seleccionan la fecha, el destino, en este caso la ciudad de Kioto, y la hora y también el asiento. Nosotros lo hicimos con unas 2 horas de anticipación y miren, no encontramos espacio para ir en la ventana, así que para quienes quieran ir ahí pegados en la ventana tomando videos, tomando fotos, tomen eso en cuenta. El costo del trayecto de Tokio a la ciudad de Kioto costó aproximadamente $80 por persona, y este trayecto dura unas 2 horas y media, ya que miren, el tren bala va bastante rápido. Para que se den una idea, tiene una velocidad máxima de 320 kilómetros por hora. Dicho esto, vámonos a conocer Kioto. Pero bueno, miren, ahorita que vamos caminando al primer destino que les quería mostrar, ya arrancamos con el primer dato curioso del video. Para quienes son curiosos y siempre se fijan en los detalles, ya se habrán dado cuenta que la palabra Tokio y la palabra Kioto tienen bastante similitud. Al inicio yo pensé que era pura coincidencia, dije yo. En Japón hay un montón de ciudades que tienen nombres bastante similares, con pronunciaciones bastante similares, y dije yo, Tokio y Kioto son una simple coincidencia. Pero no, si se fijan bien, es prácticamente la misma palabra, pero al revés. Y esto, miren, tiene una razón que aquí se las cuento. Normalmente se le conoce a Tokio como la capital de Japón. No obstante, el título de capital lo tuvo Kioto durante más de 1000 años. De hecho, el nombre de Kioto significa ciudad capital, mientras que Tokio significa capital del este. La historia nos narra que entre los años 794 y 1868, Kioto era considerada la capital de Japón, ya que era donde residía el emperador y parte de su administración. Posteriormente, en 1868, el emperador se trasladó a Tokio, lugar que antes se le conocía como Edo, y después de eso ya quedó considerada como la capital de Japón. Pero entonces, si ambas fueron la capital de Japón, ¿por qué es tan diferente una de la otra? ¿Por qué una es más moderna que la otra? ¿Por qué una tiene miles de edificios y la otra tiene miles de templos? Pues quédense conmigo porque se los voy a contar otro rato. En Japón predominan 2 religiones, el budismo y el sintoísmo. Para que se hagan una idea, en toda la ciudad de Kioto que vamos a estar conociendo el día de hoy, hay más de 1500 templos. Estas van relacionadas con el budismo y unos 500 santuarios, que estos van relacionados con el sintoísmo. Pero entonces, tío Frank, ¿cómo puedo saber la diferencia entre un templo y un santuario? Para eso los he traído aquí, al santuario Fushimi Inari Taisha. Miren, la forma más fácil de reconocer un santuario es con esto. Esto que ven aquí, chicos, es un tori. La mayoría de santuarios están marcados por la presencia de un tori, una alta puerta de entrada con travesaños colocados al inicio de la propiedad. En este caso, este que ven a mis espaldas, y así nos damos la vuelta. Por aquí tenemos el santuario, el cual sería la propiedad. Entonces, la puerta tori
y el santuario. Me atrevería a decir que este es el santuario sintoísta más visitado de Kioto y de todo Japón. Se llena mucho. Por eso es recomendable venir temprano. Nosotros hoy sí hemos llegado lo más temprano posible, son las 7 de la mañana. Así que aplicamos el dicho: al que madruga Dios le ayuda, para encontrar solo los lugares y tomarse la respectiva foto. Y bueno, aprovecho y vengo aquí, sesión de fotos. Y miren, aquí vamos ya. Este video va a estar lleno de datos curiosos. Este templo, miren, está consagrado a la deidad de la buena cosecha y el éxito de los negocios, llamada Inari. En todo el templo se van a encontrar estatuas de zorros como estos. Y miren que para los que vieron Naruto se van a sentir identificados con la puerta Tori y el zorro. ¿Qué tiene que ver? Pues miren, aquí les pongo una explicación breve. Que bueno, para los que se preguntan qué significan o qué representan, pues serían los mensajeros de esta deidad. Mensajeros, protectores. Así que bueno, algo que sin duda me pareció curioso. Y miren, aquí al fondo tenemos el gran santuario. Y es que miren, sí me sorprendió que es tan viejo que se inauguró antes de que Kioto fuera la capital, aproximadamente en el año 711. Varias personas vienen aquí a hacer algo. Se preguntarán por qué se escuchan como que caen monedas. Y es que bueno, en esta parte la gente viene, pide un deseo y pues como tributo tira una moneda. Es por eso que pues, pueden ver allá unas personas al fondo que están como haciendo reverencia con la cabeza. Y aquí hay una lista como de los deseos que vos puedes pedir. Por ejemplo, seguridad para alguien de tu familia. Por ejemplo, pueden pedir protección para su negocio, salud. Pueden pedir que es, por ejemplo, seguridad en algún viaje. Y pues todo esto lo hacen en esta parte que ven acá. Miren, la mayoría de personas vienen a tomarse la foto con las puertas Tori del inicio o también a conocer el santuario. Pero para quienes tengan un poquito mejor la condición física, pues miren, hemos llegado al camino de puertas Tori. Todas estas que ven acá son puertas Tori colocadas una tras otra que siguen el camino hasta la cima del monte Inari, que es la montaña donde se encuentra este lugar. Y miren, se dice que aproximadamente entre 10.000 puertas Tori son las que conforman todo el camino. Yo me atrevería a decir que hay más, pero lo curioso es que entre vos más subís te vas encontrando menos personas, ya que como es una subida muchas personas se cansan y se regresan. Pero como en todo el camino hay una infinidad de puertas Tori, solo buscan un lugar bonito para la foto y se regresan. Así que quizás como un truquito para encontrar las puertas Tori sin ninguna persona es subir más. Bien dicen que entre vos más te sacrifiques, pues más obtenés una recompensa. Así que entre más ustedes suban, más solo van a encontrar. Y miren, entre una de las preguntas que más surge es si este camino de puertas Tori las ponen solamente por ponerlos, o más bien de dónde salen tantas puertas Tori. Pues miren, les comentaba que este santuario pues le hace homenaje a la deidad de la cosecha y del éxito empresarial. Es por eso que muchos comercios locales y empresas grandes donan a este lugar sagrado puertas Tori. Es por eso que cuando uno empieza a caminar, pues si se fija detalladamente, tienen aquí unas letras. Unas están en japonés, otras sí están en español de vez en cuando. Entonces, diferentes empresas donan una puerta Tori, que eso lo hacen con el fin de tener éxito en su negocio, de tener prosperidad en el emprendimiento. Y es por eso que en todo el camino que te lleva hasta la cima del monte Inari está lleno de puertas Tori como esta. ¿Se imaginan? Si hay más de 10.000, o sea, se imaginan la cantidad de empresas, tanto grandes como pequeñas, que confían en esto, en el sintoísmo, y que lo hacen con la fe de que su empresa tenga prosperidad. Miren, otro dato curioso: cada puerta Tori tiene un periodo de vida determinado. No es que cuando vos la pones va a estar ahí para siempre. Es por eso que hay unas puertas Tori que se ven más nuevas que otras, unas se ven más pálidas que otras, porque sí, unas tienen más tiempo aquí que otras. Por ejemplo, miren, este sí se ve que ya tiene su tiempo porque se le ve como el mojo, que le ha caído lluvia, un poquito despintado, pero este sí, miren, el de la par se ve recién pintadito, que lo acaban de poner. Y miren que al final subir tantas gradas tiene su recompensa. Miren, para quienes quieran ver una vista 10 de 10 a la ciudad de Kioto, pues este es el spot correcto. Eso sí, van a llegar cansaditos, pero para quienes lleguen van a tener la recompensa con una vista
preciosa, increíble como esta. Igual, miren, yo sé que más de alguno le va a dar hambre en el camino, así que no se preocupen. Hay diferentes espacios designados para comprar, ¿qué? Alguna bebida, alguna soda, algún agua, algún sorbete, incluso comprar algún té, algún ramen para descansar y continuar su trayecto hasta la cima del Monte Inari. Ya que miren, sorprendentemente estuve leyendo algunas fuentes en internet y dicen que aquí hay puertas torii que datan del periodo Edo, para que se hagan una idea qué tan antiguos son, desde 1603 hasta 1867. Honestamente no sé cuáles serán, pero tengo una sospecha que son estos que están construidos como de cemento, no los anaranjados, sino que tienen como un tono de color gris. Miren, ahorita en lo que vamos a nuestro trayecto hacia la cima es bastante común encontrarse de vez en cuando escenarios como este. Te logran ver bastantes altares en todo el camino donde la gente viene, deja su ofrenda. En la mayoría de ocasiones deja alguna vela. De hecho, hasta hay tiendas donde uno las puede comprar. Pero miren, siento que este es el lugar perfecto. Estoy hablando así suave porque soy la única persona que está haciendo ruido. Siento una tranquilidad en esta zona que ven acá. Yo honestamente no sé si son altares o realmente estoy en un cementerio, porque honestamente sí tiene la pinta como si fuese un cementerio, pero también siento que es el escenario perfecto para contarles, y sé que muchos de ustedes se están preguntando ¿en qué creen las personas que practican la religión del sintoísmo? Pues miren, se los explico brevemente y para que todos entendamos. Está basada en la creencia en que todo en la naturaleza, desde los seres humanos hasta los objetos inanimados, tienen un espíritu o también llamado kami. Los kami son seres divinos que habitan en el entorno, como por ejemplo en los árboles, en las esculturas, en los animales. Pues miren, se cree que tienen el poder de influir en el mundo natural y en la vida de las personas. De ahí el significado de la palabra sintoísmo, que se deriva de la expresión japonesa Shinto, definida como el camino de los dioses. Y bueno chicos, hoy que ya saben identificar un santuario, recuerden, santuarios, puertas torii, hoy les voy a llevar al siguiente destino para que sepan cómo identificar un templo. Vamos. Y miren que con Sofi, esta madrugada que dimos nos ha dejado con hambre y también con un poquito de sueño. Hora de ir por el respectivo cafecito y té. Para eso, miren, los he traído a esta zona que le llaman Ninensaka. Es uno de los lugares y puntos más turísticos de toda la ciudad de Kioto. Básicamente es como un callejón, una calle tradicional de Japón. Eso lo pueden ver desde la arquitectura que tienen las casas, bastante tradicionales. También los negocios los han adecuado de esa forma. Se encuentra también bastante comida callejera y comercio. Pero miren, a este lugar nos venimos específicamente por una cosa. Esto que ven al fondo, chicos, parece una casa tradicional japonesa, pero ¿me creerían si les digo que es un Starbucks? Así es, chicos. Miren, aquí se encuentra el único Starbucks de tatami en todo el mundo. Y es que sí, miren, la casa tiene el estilo rústico de arriba para abajo, tanto del techo, de la pared, del suelo. El letrero también lo han adecuado a toda la zona, algo que me ha parecido excelente. Yo sé que ustedes, como yo, quieren ir a conocerlo por dentro, porque este Starbucks no es como todos los Starbucks que estamos acostumbrados a ver, sino que es bastante diferente. Vamos. Miren, ahorita, primeras impresiones, está bastante lleno. Yo les recomiendo que vengan, nomás abran a las 8 de la mañana para que lo encuentren vacío, sin ninguna persona, y ustedes puedan encontrar y sentarse donde quieran. Ahorita nosotros vamos a ir a buscar una mesa porque sí, no hemos encontrado nada, pero de que nos sentamos en el tatami para sentir la verdadera experiencia japonesa, nos sentamos, así que vamos. Y miren, aquí también para ustedes sentarse en cualquiera de estas sillitas, de estas mesitas, también tienen que dejar sus zapatos por acá en una zapatera y ya después libremente se pueden sentar. Eso sí, siempre y cuando la mesa esté libre. Que miren, en sí, el tatami es esto que ven acá, es como un tapiz acolchonado donde la gente se sienta o también donde la gente se acuesta. Sofía ya le está dando vuelta al pan. Batallamos por esta mesa, Sofía, nos costó. Sí, se llena bastante y también las personas se cansan bastante de su casa de mesa. Sí, ahorita nosotros casi que solo nos vamos a hacer tragado esto y sí, le damos la mesita a otra persona, ya que miren, no es tan grande, pero la gente viene aquí por la experiencia, siento yo. Viene más que todo para sentarse en el tatami, sentir así la experiencia japonesa y ya. Dicho esto, chicos, vamos a agarrar energía con una tacita de café y les seguimos mostrando la ciudad de Kioto. Vamos.
Y así pueden encontrar sitios espectaculares como este regados en toda la ciudad, entre templos y santuarios, pero el lugar al cual sí los he querido traer es este que ven a mis espaldas, el templo Kiyomizu-dera, conocido como el templo del agua pura, y miren, construido hace ya mucho tiempo, aproximadamente en el año 780, es quizás el templo más popular. Si ya les mostré el santuario más popular, entonces este vendría siendo el templo más popular, ya que aquí miren, muchos de los turistas vienen porque aquí es el lugar perfecto para apreciar la ciudad. Podemos ver, sí, el contraste entre la modernidad del Japón que conocemos ahora con el tradicional Japón desde este templo. Y es que se miren, los traje aquí porque en la mayoría de los videos siempre busco puntos en la ciudad donde tengan una perspectiva desde las alturas para que conozcan un poco de cómo es que se ve las ciudades que visitamos desde lo alto. Y este vendría siendo uno de los mejores puntos y también uno de los más visitados. De hecho, miren, una de las cosas que me he fijado es que aquí si vienen muchas personas vestidas con trajes típicos. Los chicos se visten con trajes de kimono, las chicas también. No sé si el de los chicos tendrá el mismo nombre, pero las chicas sí se ponen un kimono y se toman la respectiva foto de recuerdo, ya que miren, desde aquí se logra ver exactamente la Kyoto Tower y toda la ciudad. Lamentablemente nos tocó un mal día, pero cuando el día está perfecto se logra ver un atardecer 10 de 10. Y si ya se habrán dado cuenta, chicos, estamos en un templo. Para diferenciarlos les comentaba que el techo de las estructuras de estos lugares son así, como un poquito curviados, más o menos como esta imagen que están viendo en pantalla. Y es que sí, si este lugar es un templo, quiere decir que aquí está presente el budismo. De hecho, acabamos de ver una estatua de Buda bastante grandecita donde la gente deja una ofrenda y le hace una pequeña oración, una pequeña petición. Pero entonces, tío Fran, ¿en qué creen las personas que practican esta religión, que practican el budismo? Pues aquí les va una breve explicación. Pues miren, el budismo como religión reconoce las creencias espirituales como la reencarnación, el karma y determinadas deidades, aunque no muestran devoción a ningún dios. Son más bien deidades como esta otra o como esta otra. De hecho, miren, aquí tenemos la estatua de Kannon Bodhisattva. Para los que se preguntan quién es, vendría siendo la deidad de la misericordia, y en este templo se logran encontrar diferentes estatuas de esta deidad. No es un dios, es más bien una deidad, ya que les comentaba que el budismo no creen en un dios en específico, pero sí creen en deidades como esta. En sí, el objetivo principal de esta doctrina es ayudar al ser humano a superar el sufrimiento y acabar con el ciclo de reencarnación, llegando así al estado del nirvana. Tío Frank, ¿y qué quiere decir eso del estado del nirvana? Yo no entiendo la palabra, ¿qué significa? Pues miren, para que todos entendamos en palabras sencillas, es un estado de liberación de todo sufrimiento y de la conciencia individual, y en el que se alcanza la felicidad suprema. Y miren que nosotros veníamos un poquito tristes porque el clima estaba horrible. O sea, yo dije, no, el clima hoy está bien feo como para venir a grabar el templo, pero con Sofi sentimos que este clima como frío le da su toque también. Toque, se siente, ya de por sí el lugar se siente, a pesar de que hay muchas personas, se siente como bien tranquilo. O sea, es como una atmósfera distinta. Y con ese clima así nublado, llovió hace un par de horas. Entonces está como bien húmedo, se siente incluso más tranquilo y más relajante. Al final de cuentas, pues considero que es mejor que el clima esté así, a que esté súper soleado. Sí, así que bueno, si ustedes vienen y les cae la lluvia, no se preocupen, se siente bonito. E igual me imagino que soleado también ha de tener su encanto. Pero miren, aprovechando que andamos aquí por el barrio, un tradicional barrio japonés, les quería mostrar cómo es una casa tradicional. Para eso, miren, hemos rentado un Airbnb para 2 personas, hemos estado ahí echándole una ojeada a algunos hospedajes aquí de la zona, y hay unos que sí, hay unos que están ambientados como las tradicionales casas de Japón. Miren, aquí tenemos la entradita para que se den una idea, así que vamos. Así que uy, estas casas hay que tenerles tacto porque son tan antiguas, chicos, que cuidado. Miren, paso 1, primeras impresiones cuando uno
entra a estas casas, lo primero que les ponen es un letrero. De hecho, en la mayoría de restaurantes de aquí de Kioto, de casas de té, y las casas no son la excepción, te ponen un letrero como este que te dice que los zapatos están estrictamente prohibidos. Entonces vos tenés que quitarte los zapatitos, los ponen aquí en algún espacio que quede libre y aquí te dan unas pantuflas para que vos te las pongas. Así que ya con eso puedes andar caminando por la casa sin ningún problema. Y ya con eso, bueno, Sophie se puso aquí unas rojas. Estamos listos para el house tour. Vamos. Miren, vénganse por acá. De hecho, el lugar no es tan grande, pero es que sí, yo me siento como en esas películas de Pocahontas. Pocahontas es japonés. No, Mulan. Mulan es china. Bueno, una película asiática. Ustedes saben de qué hablo. Miren, esta parte que tenemos acá es el comedor. Si ustedes alguna vez vieron una casa de Japón, seguramente encontraron un escenario como este, donde si no lo vieron en alguna película, lo vieron en algún anime, en algún cómics. Esta, chicos, es la típica sala, el típico comedor japonés. Por acá tenemos lo que es el baño. Miren, yo nunca había visto y me parece una forma bastante ecológica de ahorrar agua. Tenemos lo que es el inodoro. Aquí tenemos, bueno, vamos a levantar aquí la tapa. No he dejado nada, menos mal. Y aquí tenemos un lavamanos. Ustedes vienen aquí, se lavan las manos y el agua, ya sea con jabón o así, se recicla. Y esta misma agua se utiliza para el inodoro. Y ya después, cuando ustedes echan el agua, se termina yendo. O sea, me parece una forma bastante chiva de reutilizarla. Ya por acá tenemos los típicos botones de un baño japonés. Esto que ven acá, chicos, es un chorrito. Bueno, también este y este. Pero miren qué curioso, ese chorrito, ya saben ustedes para dónde termina. O sea, cuando ustedes se sientan acá, activan el chorrito y le va a tirar agua directamente a sus papayas, a su duraznito. Ya saben de qué me refiero. Miren que no me quería quedar con las ganas de mostrárselos por aquí. Miren, vamos a ver cuál apretamos. Este va. No pasó. ¡Oh! Qué buen disparo, pero te vemos este. Que estos japoneses inventan cosas buenas. Ya estuvo ya. Demasiado. Aquí tenemos una cocina por aquí, el lavamanos por acá y aquí abajo los utensilios de cocina. Y aquí tenemos el comedor. Pero siento yo que el chiste, la verdadera esencia de venir aquí es sentir la experiencia japonesa comiendo aquí en una de estas mesas con el tatami. Miren que si nosotros hemos preparado una cenita lo más japonesa posible. Un ramen por aquí. Bueno, de hecho es una maruchan, pero para que se escuche más elegante en el video, me costó como 75 centavos. Por aquí, este sí, miren, un sushi que se ve riquísimo. Por aquí tenemos unas bolitas de carne, son como unas albóndigas y el típico arroz en una cena japonesa no falta. Pollo por aquí, más arroz envuelto en alga por acá y más pollo. Así que, dicho esto, chicos, miren, yo voy a sentir la verdadera experiencia de japonés usando palillo japonés. Venga, vengan, pongan aquí. Miren que yo todavía no importa qué país asiático vaya, nunca voy a aprender a usar. Ya miren, ya empíricamente aprendí, venga. Y mínimo en esta cena me está haciendo aquí compañía Sophie-chan. ¡Sophie-chan! Bueno, que ya les mostré un poquito de la cena que hicimos. Esta fue pura edición, miren. Ya si lo venimos por acá tenemos, miren, un jardín bien bonito. Aquí una lavadora y aquí tenemos el jardín, una piscina. Qué artesanal, está bonito este jardincito. Este sí está bien japonés, un decorativo por acá. Tío Fran, pero no has mostrado el baño. Miren, no se preocupen, lo tienen aquí a un costado. Esto más bien no es el baño, sino que es la ducha. Y bueno, la han sabido adaptar al futuro. Lavamanos, una tina y aquí la regadera. Excelente. Hoy sí, miren, vénganse por acá porque muchos de ustedes seguramente se estarán preguntando ¿a dónde están los cuartos? Pues estas casas han sabido acoplar y eso es bastante común en las casas tradicionales japonesas. Aprovechan muy bien los espacios. Por ejemplo, miren uno, ¿quién se iba a pensar que abriendo esta puerta si van a encontrar esto negro que ven acá? Son las escaleras y por aquí pues miren, lo han adaptado, son como unos armarios, una bodega más bien dicho. Así que miren, vamos, les voy a mostrar un poco la habitación. Vénganse por acá, que miren, estas gradas sí están un poquito empinadita porque no sé, por lo menos el de este siento que sí está un poco difícil subir hasta acá. Y así es, chicos, un tradicional cuarto japonés.
tenemos una cama por acá, otra por acá, el tatami y ya. Básicamente sería esto. Se preguntarán por qué no hay más cosas en el cuarto, por qué no hay una cama normal como a la que estamos acostumbrados nosotros a ver. Y es porque, bueno, se tiene la creencia que los japoneses duermen en el suelo porque estas camas fácilmente se pueden enrollar y así se puede ocupar de una mejor manera el espacio en la casa. Dicho esto, chicos, hoy ya conocen cómo es una tradicional casa aquí en Japón. Seguimos. Y miren, solo para que se den una idea, aquí en toda la ciudad de Kioto hay 17 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y uno de esos es este que ven acá, el Templo Kinkaku-ji, o también conocido popularmente por la gente como el Templo del Pabellón Dorado. Este principalmente llama la atención de los turistas por el color dorado que tiene. Este templo, a comparación de los anteriores que hemos visitado, tiene un costo de 500 yenes. Este vendría siendo como una combinación de parque, pero con una sola ruta que te lleva por todos los lugares que puede ofrecer el lugar. El mayor atractivo vendría siendo este, el Pabellón Dorado. Muchas personas vienen solamente por eso, pero como unos datos curiosos de este lugar les cuento. Este templo es bastante antiguo, fue creado en 1397, pero el que están viendo en pantalla es una reconstrucción creada en 1955. Inicialmente esta obra estaba destinada para una vía de descanso para el comandante Ashikaga Yoshimitsu. Aquí les dejamos una foto de este muñeco. Algo completamente interesante es que las dos plantas superiores del templo están cubiertas de hojas de oro puro, al igual que el ave fénix que corona su estructura. Y además de una impresionante arquitectura, también guarda en su interior numerosas reliquias de Buda. Que bueno, voy a ver si logro encontrarles unas fotos en internet para que no se queden con las ganas de ver cómo es el interior de este templo. Dicho esto, sigamos con el siguiente destino. Siguiente destino, chicos. Si ustedes han visto cosas de Japón, seguramente habrán visto chicas como esta. Estas son las geishas y para conocerlas nos hemos venido a esta zona. Uno de los lugares más turísticos y también más tradicionales de todo Japón, chicos. El barrio de Gion. Miren, sí, le llaman el barrio de las geishas. Como primeras impresiones yo pensé que sí, habían bastante geishas porque sí se logran ver muchas chicas que andan como con estos trajes que le llaman kimono, tomándose fotos y pues haciendo videos. Yo pensé que ellas eran las geishas, pero les cuento. Y pues bueno, al venir aquí a la ciudad de Kioto se pone como de moda el vestirse como geisha, el vestirse con esos kimonos. Y pues no, hombre, muchas chicas optan por eso. Y pues bueno, yo pensé que por eso le decían el barrio de las geishas, porque muchas chicas venían, se vestían así y también tenía yo la confusión de que esas chicas eran las geishas. Pero miren, ahorita nos hemos venido por una de las calles principales del barrio. Les voy a mostrar un poco por acá. Bueno, allá hay unas chicas tomándose unas fotos con el kimono. Pero miren, esta es como la calle principal y sí se logra ver el contraste con la ciudad. Se logra ver las casitas, los edificios con la arquitectura diferente. Y sí, no es extraño porque realmente pasear por el barrio de Gion es como retroceder en el tiempo. Sus callejones estrechos y calles empedradas están repletas, chicos, de edificios tradicionales de madera. Están decorados con diferentes amuletos. Así que bueno, para quienes vienen a dar un paseo por aquí, tengan en cuenta, se van a encontrar muchos turistas. Que de hecho, la afluencia de tantos turistas ha traído problemas a este barrio. Que miren, justamente en la entrada se encuentran unas reglas que no todos siguen. Por ejemplo, no tomar fotos enfrente de algunas tiendas, algunas casas o propiedad privada. De hecho, sí nos hemos fijado que hay algunas zonas donde se ven unos caminitos y cabal justamente en la entrada de esos caminos privados dice no tomar fotos. También prohibido sentarse en las cercas de bambú, tocar las cosas de la propiedad privada. Miren, esta sí no sé qué dice, pero me imagino que ha de ser no tomar fotos en alguna zona. Le han aquí como borrado una cosa, no sé si todavía está vigente eso. Miren, esto sí me sorprendió. Uno puede pensar que está como en un país árabe donde está prohibido mostrar cosas de afecto, pero también aquí en este barrio está prohibido mostrar
mostrar afecto excesivo. Quizás algunas parejas venían y se besaban y se ponía un poquito caliente la cosa, y prohibieron también los besos. Prohibido tomar fotos con trípodes y también prohibido gritar. Estas son unas cuantas reglas generales que se toman en cuenta al venir a este barrio. Estoy aquí susurrando un poco porque pues no vaya a ser que me regañen por estar gritando. Y lo último que ha ocurrido es que las autoridades desde el abril 2024 van a restringir el acceso a diferentes calles del barrio. Por eso mismo que Fran mencionaba, de los turistas no respetan muchas de las reglas que ya se tenían con anterioridad, entonces llegaron hasta este extremo para pues controlar la situación y que también todas las personas que viven en el barrio pues vivan tranquilitas. Sí, porque estábamos viendo que de vez en cuando, miren, logra salir una geisha y los turistas como que se volvían locos y les tomaban fotos, les acercaban las cámaras, o sea, invadían su espacio personal y muchas de ellas iban a trabajar. Entonces, según estuvimos leyendo, los turistas a veces se les ponían enfrente y les pedían fotos, no las dejaban caminar, algunos les quitaban cosas, les arrojaban cosas y etcétera, etcétera. Así que para evitar este tipo de situaciones, han decidido que solo van a dejar para acceso turístico unas cuantas calles. Todo lo demás va a estar cerrado el acceso. Así que sí, de hecho, miren, se logran ver algunos callejones que está prohibido la entrada y está prohibido tomar fotos. O sea, estos son como callejones ya un poquito más metidos en el barrio, que los turistas no pueden tomar fotos ahí. Así es. ¿Será esta la última vez que miremos un barrio de geishas? No lo sabemos. Esperemos que no. Miren, entre las cosas que encuentran por acá, sí, hay personas que viven aquí. Muchos países como atracción turística suelen construir un barrio y pues con eso suelen demostrar cómo solía vivir anteriormente la gente hace mucho tiempo con fines turísticos. Pero chicos, el barrio de Gyeong, hay gente que en realidad vive aquí. Las geishas viven aquí, toman sus clases aquí, trabajan aquí, se forman aquí. No es solamente un barrio que han construido y lo han adaptado con la arquitectura tradicional japonesa, sino que de verdad hay gente que vive aquí, hace su vida aquí. Es bastante común encontrarse casas de té, que de hecho estábamos leyendo en internet que en la mayoría de ocasiones solamente dan acceso a japoneses y no a extranjeros. Encuentran restaurantes, hoteles, hay unos que ofrecen sushi, ramen, de todo un poquito. Encuentran incluso hasta teatros, hay algunas obras que se están presentando a los turistas en algunos horarios, más que todo en la noche. Y para las personas que quieran ver a las geishas, me imagino que esa es la mejor opción para poder verlas. Yo pensé que estas chicas que se ponían en el kimono eran las geishas, pero les cuento que no. Pues no son las verdaderas geishas, porque las verdaderas geishas son artistas tradicionales japonesas. Su trabajo es entretener, ya sea en eventos, fiestas, reuniones, con música, baile, narrativa, etc. O sea, ellos pueden tocar instrumentos musicales, pueden cantar, pueden bailar, y eso es lo que hacen prácticamente. O sea, son artistas de entretenimiento o profesionales de entretenimiento. No tienen nada que ver con la prostitución. Esa es una idea errónea que muchas veces se tiene, más que todo creo que en el occidente, porque se desconoce realmente qué es lo que hacen, ¿verdad? Y bueno, y quizás como pensamiento erróneo es porque en los barrios alrededor de Gyeong, que es de donde son ellas, sí se ofrecían diferentes servicios de esta índole. Entonces, por eso posiblemente se pudo haber dado esa confusión. Pero realmente las geishas, como les mencioné, son artistas de entretenimiento, o sea, son artistas japonesas. Y bueno, en la actualidad, lastimosamente, es bastante raro ver una, porque además de que ellas solo salen cuando es su hora de trabajo o tienen sus clases, ya no hay muchas en la actualidad. No hace como, bueno, tenemos un dato que a mediados de la década de los 50, en todo Japón habían alrededor de 40,000 geishas. Y el último dato que se tiene en la actualidad es que solo hay alrededor de 400 geishas en todo Japón. Y es que sí, miren, casi que en cada esquina que ustedes vayan van a encontrarse o ya sea un templo o un santuario. Muchas personas pasan por desapercibido este lugar que están viendo, chicos, el templo Ryosen
Kannon, un templo budista, pero su mayor atractivo es esta increíble estatua de 24 metros que es de esta deidad que les comento, Ryosen Kannon. Que miren, en la entradita nos dieron un incienso como este que ustedes tienen que ir a dejarlo, me imagino que como tributo, justamente en la parte del centro hay como un recipiente donde todos los visitantes dejan este incienso. Este lugar sí lo miro yo de los más impresionantes, pero lo genial es que no lo visitan porque no muchos lo conocen. Así que bueno, aprovecho aquí a tomarme la foto de recuerdito y seguimos. Otro de los destinos más visitados aquí en Tokio es este que ven a mis espaldas. Miren, vamos a ver si pusieron atención. Este, chicos, ¿es un santuario o es un templo? Pausen el video ahorita mismo y pónganmelo aquí en los comentarios. Bueno, para los que dijeron que es un templo, se equivocaron, pero para los que dijeron que es un santuario, están en lo cierto. Como ya se habrán fijado, al inicio de esta zona se encuentra una puerta Tori. Y como les estaba comentando al inicio del video, siempre que en el inicio de una propiedad hay una puerta Tori, quiere decir que es un santuario. Ahora, chicos, los he traído a conocer el santuario Yasaka. El mayor atractivo de este lugar es que en la parte del centro del lugar se encuentra un escenario que llama la atención porque lo rodean diferentes farolitos que en el día sí se ven bien bonitos y todo para la foto estética, como dice la chaviza, pero de noche se ven aún más bonitos porque los iluminan y pues también crean otro escenario, otra atmósfera en el lugar. Miren, aquí va el primer dato curioso del lugar. Muchos se estarán preguntando por qué estos farolitos tienen unas letras en el centro, o más bien si se fijan detalladamente, todos los farolitos tienen una letra, tienen algo escrito. Por ejemplo, este dice Nonster, este por acá dice Magic Wands, este por aquí dice Trek. Bueno, los demás honestamente no sé qué dicen porque están en japonés, pero miren, todos estos farolitos tienen un nombre, tienen una palabra, y este es el nombre de alguna empresa, de algún negocio, de algún restaurante. Y es que sí, muchos negocios vienen a donar al lugar, vienen a donar monetariamente, me imagino yo, al santuario, y como agradecimiento pues ponen su nombre de la empresa en este farolito, lo cual crea la creencia que donando al santuario y poniendo el nombre de la empresa en estos farolitos, el negocio va a ser próspero, va a ser un negocio exitoso, le va a ir bien en las ventas. Es por eso que entonces muchas personas y dueños de los negocios donan a este santuario y los ponen en estos farolitos. Un dato que se los quería comentar porque muchas personas cuando vienen a estos lugares sí seguramente se preguntarán por qué tienen estos nombres, o más bien qué dirán en esos farolitos, pues hoy ya lo saben. Y también otro de los atractivos del santuario es que adentro hay santuarios más pequeños que vale la pena visitar porque son para hacer peticiones más específicas. Por ejemplo, para rezar en contra de las pandemias, por la salud y por la buena fortuna. Y esta es una fuente de abluciones y se encuentra en todos los santuarios y templos también. Y básicamente es para purificarte al entrar al santuario. Es de las primeras cosas que hay que hacer. Aunque miren, ahorita una purificación de manos estaría incluso hasta dolorosa porque está haciendo bastante frío y el agua, sin mentirles, está heladísima. Me sorprendió que aquí en el santuario hay como un pasillo de venta de comida callejera y que se nos atraviesa una bandería. Aquí en este canal somos fans de las banderías, así que yo no perdí la oportunidad para comprarme una. Ustedes pueden pedir aquí una por unos 400 yenes. Le pueden después embarrar la salsa que ustedes quieran, salsa de tomate, un poquito de mostaza por acá. Dicho esto, antes de ir a probar nuestra suerte, venga. Que miren que aquí se me atravesó otra delicia. Honestamente no sé qué es, chicos. Yo me estoy adelantando el video de comida callejera japonesa, pero no se preocupen, se los voy a hacer más detallado. Es como una especie de, sí, es como un burrito, algo así tiene forma, como un burrito. Le han puesto aquí una salsa, un poquito de verduras y tiene como queso por dentro. Así que venga para acá. No sé cómo el video se tornó de estar hablando de las religiones, de los templos, a estar probando comida callejera, pero cositas que pasan. En el punto.
Y miren que un día ajetreado como este no puede complementarse sin nada más ni nada menos que comida. Hoy, chicos, los he traído al mercado Nishiki, también conocido popularmente aquí como la cocina de Kioto. Si ustedes andan buscando algún platillo que degustar, algún platillo que comer para quitarse el hambre, este es el lugar correcto en esta ciudad. Miren que justamente en la entrada del mercado se encuentra este santuario. Ustedes pueden adentrarse en este pasillo bien bonito para que les lean la suerte. Pero lo curioso de este lugar es que aquí, en la entrada del mercado, se encuentra este toro. Cuenta la leyenda que si ustedes le frotan la cabeza o alguna parte del cuerpo, eso les va a dar sabiduría. ¿Sabiduría para qué, tío Frank? Aprovechando que estamos en el mercado, creo que ya todos sabemos que sí, sabiduría necesitamos para escoger un buen plato de comida. Así que vamos, dele ahí, Sofía, tóquela. Porque ese plato tiene que ser escogido con mucha sabiduría. Para la vida. También, sí, también para la vida. Aprovechando, bichos, ¿sabían que el nombre de la Sofi significa, bueno, el nombre Sofía? Sí, el nombre Sofía significa sabiduría. Así que si conocen a una Sofía, pues ya saben, significa sabiduría. Hagan caso a sus consejos, no mentiras. Hagan caso, amiga Sofi, porque es sabia. Para los que se preguntan qué tipo de comida podemos encontrar acá, pues miren, todo lo que se les venga a la mente, desde platillos dulces, platillos salados, platillos normales, platillos exóticos, mariscos, camarones, pescado, incluso hasta postres. Miren, uno de los datos curiosos de este lugar es que aproximadamente este mercado existe desde el año 1300. Anteriormente no era un mercado como el que conocemos en la actualidad, sino que era más que todo un mercado de venta de pescado al por mayor. Con el tiempo fue evolucionando hasta lo que conocemos hoy como el mercado Nishiki, donde prácticamente pueden encontrar cualquier comida que se les ocurra. Dicho esto, vamos al primer puesto porque se ve bastante bueno. Démosle. Este lugar nos llamó la atención porque, miren, vimos una especie de pancakes que estaban haciendo, pero con forma de pececito. Y miren, no sé si logran ver la forma bastante curiosa que tiene, como de un pececito. Ahí vimos cómo lo estaban preparando. Es como un pancakes. O sea, está hecho a base de harina y lo rellenan ya sea con queso, con mantequilla o también con frijoles o sakura. Dicho esto, vamos a darle aquí la probadita. Es que sí, huele a pancake. Cuando uno lo huele, sí se le siente como que fuera un pancake, pero con la forma de un pececito. Que miren que qué curioso, aquí los frijoles no son salados. Uno está acostumbrado a probar frijoles salados, pero aquí el frijol es dulce. Y es que si miren, la mayoría de platos en este mercado los tienen expuestos así. En la mayoría son de mariscos, camarones, pescado, y los exponen de esta manera para atraer pues la mayor cantidad de gente posible. Miren, por lo menos este negocio está completamente lleno y se ven bastante apetitosos. Saluditos, amiguitos, que ahorita los vamos a probar. Bueno, y aquí hemos notado que es bien común ver como estos pinchos así, con diferentes cosas, que camarones, pescado, también vimos cangrejo y así. Entonces yo me pedí que es camarón tempura. Y ya, tempura creo que le llaman como al empanizado. Entonces lo voy a probar ahora. Eso se escuchó re falso. Declaraciones, primeras impresiones, bueno, malo. Si tuvieras que describir. O sea, el camarón, pero afuera del camarón se le siente como una masita, que es el empanizado. Y ya, pero está rico. ¿Pasó la prueba, sí? Sí, pasó la prueba. Solo que si no le gusta mucho el aceite, entonces no. Bueno. Es su opción. Yo soy team, entre más aceitudo mejor. Así que dicho esto, chicos, vamos al siguiente puesto. Miren, ya después de probar algo dulce, es hora de probar algo salado. Encontramos este puesto que vende más que todo como mariscos, pulpo, camarones, pescado, queso. Y pues no me resistí porque ahí le estaban dándole fuego con todo. Se miraba bastante apetitoso, así que miren, para arrancar me pedí un pincho de queso frito. Venga para acá.
Esto que ven por acá es una pelota de arroz, es como arroz frito, es como arroz asado más bien dicho. Y miren que Sofi anda con unos gustos bastante peculiares por acá, camarón y un pedazo de pulpo. Dicho esto, chicos, provechito. Ahí va Sofi con el pulpo. Bueno, ya le dio una mordida, no se esperó a la grabación, pero venga. Un pincho de tentáculo de pulpo. Venga. Sabe bien, como asadito. Como a carne. Pulpo normal. Como pulpo, así como chicludo. Pero paso la prueba. Sí. Excelente, chicos. Y por aquí miren, se me cruzó un juguito de tamarindo. Así que saludcita. Diablos, chicos, nunca había visto un camarón tan grande. No sé si en la cámara se logra ver del tamaño que lo estoy viendo yo, pero es enorme, solo para que se den una idea. Qué pedazo de camarón. Sofía, ¿habías visto un pedazo de camarón tan grande? No, camarón. Sí, este. Ah, sí, ese sí es camarón. Está pero enorme. Y bueno, para quienes se han quedado conmigo hasta aquí, hasta esta parte del video, pues aquí les voy a soltar el último dato curioso. No sé si recuerdan que al inicio del video les hice la pregunta de que por qué tanto Kioto como Tokio, si ambas fueron capital de Japón, por qué una es tan diferente a la otra, por qué una tiene edificios, por qué una tiene templos, por qué una está más desarrollada que la otra. Pues aquí les va la explicación breve. Pues bueno, miren, cuentan los relatos que en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos tenía la orden directa de no bombardear la ciudad de Kioto por su alto valor de historia y su gran aporte cultural, ya que miren, también dicen que un sargento que pertenecía a esas fuerzas aéreas se vino de luna de miel con su amada a esta ciudad y quedó enamorado por los templos, por los santuarios, por la arquitectura, por la historia de Kioto. Y pues bueno, ese sargento quedó tan enamorado de Kioto que les prohibió que lo bombardearan y pues bueno, al final la ciudad de Kioto sobrevivió. También la ciudad de Kioto, al ya no ser la capital de Japón, pues ya no estaba en la mira de los ataques de Estados Unidos, sino que era la ciudad de Tokio. Y es que sí, miren, en la ciudad de Tokio hubo una destrucción de templos, de santuarios bastante grande. Aún se logran ver algunos templos, algunos santuarios, pero son bastante escasos en Tokio. Pero aquí en Kioto sí. Aquí en Kioto están completamente intactos y la historia es por eso, por el sargento que se enamoró de Kioto en su luna de miel. Un dato que, ya sea verdad o no, está bastante interesante de saber, pero al final todo lo que vimos el día de hoy, los santuarios, los templos, los barrios que transmiten bastante la tradición de Japón, todo esto, ya sea coincidencia o no, ya sea porque Kioto no era la capital o no, o porque el sargento estaba enamorado de la city, todo esto, al final la vida permitió que todo esto se conservara. La vida nos permitió también, chicos, que le grabáramos este videito conociendo la ciudad más bonita de todo Japón. Dicho esto, chicos, yo me despido de la aventura del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden reventar ahí el botoncito de likes que tiene que estar aquí en la parte de abajo y cuéntenme en los comentarios qué les ha parecido la ciudad de Kioto, la ciudad más tradicional de Japón. Yo me despido, los veo en un par de días con una aventura nueva. Nos vemos en la próxima.